buenos días, ¿cómo está? Es un gusto saludarlo y darle la bienvenida a este primer café de lunes. Estamos comenzando semana, lunes 10 de marzo del año 2014. Le damos la bienvenida, tenemos toda la información y el análisis para comenzar esta semana. Ana María Salazar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Raimundo ¿Qué tal? Rivapalacio. Raimundo, muy buenos días. Inicia la semana, pero con una explosión de información entre el Chayo, entre la decisión del IFETEL. Oye, pues dice mucho... el Chayo como si, la segunda muerte del Chayo. La segunda muerte del Porque Chayo, ahora sí parece sí. que se confirma que cayó abatido este capo. Pues realmente arranca la semana con muy baja información, porque lo de IFETEL fue el viernes. Así no, es. pero sí realmente, ya se está... Realmente lo único muy fuerte es todo lo que tiene que ver con uno de los fundadores y durante una década jefe de la familia michoacana y posteriormente los caballeros templados Nazario Moreno, que para mí es un golpe espantosamente terrible para el gobierno de Felipe Calderón. Sí. Porque el secretario el entonces vocero para la seguridad, posteriormente secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, salió a declarar el 10 de diciembre, no recuerdo si 10 de diciembre del 2010, que había muerto, sin tener la información confirmada. Anoche sacó un comunicado diciendo, bueno, de acuerdo con la información que teníamos, pero si uno recuerda perfectamente ese momento, nunca, primero, estuvo ahí junto con él, como en otros momentos, los secretarios de la Defensa, de la Marina y de Seguridad Pública. Y nunca ninguno de ellos confirmó directamente que había sido. Ahora, hubo pláticas y era la línea del gobierno, pero fue muy sorprendente que ninguno de los secretarios saliera a respaldar. La única persona que respaldó en los días siguientes a Alejandro Poiré fue el entonces procurador, Arturo Chávez. De cualquier manera, había, y lo decían, tenían todos los indicios de inteligencia de que había muerto, pero no había cuerpo. Y todas esas sugerencias de precaución, de moderación, de no poder anunciar algo tan determinante sin el cuerpo, pues fueron totalmente soslayadas por el presidente Calderón y por su vocero, que bueno, viene hoy y es una vergüenza espantosa para el gobierno pleno de Felipe Calderón, que en los últimos meses, pues lo único que ha recibido son bofetadas de este gobierno en materia de lucha contra la delincuencia organizada. Así es, Raimundo, y lo que confirma la conferencia de ayer, finalmente después de varias horas, porque la noticia se filtró desde ayer por la mañana, es un modus operandi distinto, ¿no? Que ya, como dices, se confirma con este caso en el que el gobierno federal, pues más que buscar la propaganda, por supuesto que una vez que está confirmado hacen todo lo que tienen que hacer para difundir la información, pero no dan a conocer la noticia a pesar de filtraciones hasta que los datos están corroborados. En este caso se habla ya de la confirmación de las 10 huellas dactilares del cuerpo y pendientes todavía algunos otros peritajes, algunos otros pruebas genéticas, ¿no? Del ADN, de los maxilares, etcétera. Y de nuevo hay que subrayar que esta información inicialmente se filtró desde los Estados Unidos. Por la misma agencia AP. Que filtró lo del muy Chapo. buenos contactos. Exactamente, que tiene, pues, sí, y están haciendo su trabajo. Pero lo que decía yo es el contraste total, por lo que dice Raimundo, la vergüenza, porque confirma ya, no fue el único caso que le pasó al presidente Calderón, estuvo también la captura del hijo del Chapo, es decir, que se equivocaron, que no era, es decir, se confirma un modus operandi en el que lo principal era dar el golpe mediático, dar la noticia aunque no la tuvieran confirmada, y después tenían que retractarse. Ya nadie se acuerda que esa detención del hijo falso de Joaquín Guzmán era información americana. Exacto, además. Entonces, por eso también cuando se filtra desde Estados Unidos hay que tener cuidado. Pero ya nadie se acuerda de eso, ¿verdad? Es interesante que el gobierno de Estados Unidos esté informando primero. Sí. Está, de alguna manera, con cierta suspicacia, que te habla de que no terminan de confiar en este gobierno y están dándolo a conocer, un poco orientar. La información en este caso era inevitable, que era la muerte, el abatimiento de un criminal, pero te reorientan la información. Entonces le introducen presión. Sí. Pero
el gobierno mexicano está aguantando la presión Sí. Así es. y está esperando No. a poder tener una mínima confirmación muy sólida, pues para evitar lo que sucedió con Alejandro Poiré, que ahora tiene que decir, pues sí, no teníamos toda la información, pues si no tenía toda la información, Para qué que salen necesidad a y dar qué esa necesidad declaración. Claro. de estar Ahora, dando su esto. ex jefe lo deja morir solo, ¿no? Porque el comunicado pues, lo saca anoche Alejandro Poiré, con Sí. el entonces vocero del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero el presidente Calderón ayer en las redes Sí. sociales muchos preguntaban, y bueno, tan ágil que es para tuitear, ¿no? Porque ha Sí. tuiteado varias cosas antes incluso que el gobierno actual. Porque la responsabilidad es de él. Pues sí, Porque él lo dijo. el vocero del gobierno no hubiera dicho eso si el presidente le dice, Sí. vamos a esperar porque necesitamos pruebas. Como ha ¿Eh? ocurrido en este gobierno. O sea, Sí. cuando Y- uno escucha las entrevistas, el secretario de Gobernación ha dicho, el presidente lo primero que nos pidió, en el caso del Chapo, es confirmen Firmen. todas las pruebas No. antes de dar a conocer la noticia, confirmen que efectivamente se trata de esta persona, ¿no? Y yo creo que son precauciones saludables, porque aún en el mejor de los casos se equivocan. O sea, la verdad es que aún con muy buenas investigaciones puede haber equivocaciones. Yo creo que parte del problema es esta insistencia que esta información salga de Estados Unidos. Es como quitarle pues la medalla, aunque sea un poquito al gobierno de México, porque esa información debería de salir como anuncio desde aquí, desde México, porque lo están arrestando. Es un narcotraficante que ha hecho un enorme daño, en este caso el Chayo en Michoacán. Entonces sí, yo sigo cuestionando ese hecho de que siga filtrándose la Apareciendo información. primero allá. Sí. Pues es que somos una neocolonia. Sí, claro. Las noticias llegan del imperio. pues. Entonces las ciudades periféricas dependemos de las Claro, de las metrópolis. metrópolis, efectivamente. Oye, Bueno, pues y mira. ese tema es el principal, Raimundo. Bueno, este es el único tema realmente importante y noticioso. Por eso yo te decía, Ana María, Pero, que, a ver. que vamos, este es un fin de semana donde rescató la información. Pero en términos, yo te digo, lo del IFETEL, ya se está empezando a ver reacciones. Bueno, pero fue el viernes, no arranca la aunque semana, sí, cierra sí, la sí. semana. Pero las reacciones están empezando, por lo menos, a marcarse en el... Porque es un tema que no se para. Pero con eso cerró la semana. Eso Bueno, es, sí. es Viernes un asunto todavía. como de tiempos. Sí. Con eso cierra la semana y lo que tenemos ahora son las secuelas y todavía va a crecer Y va a muchísimo. crecer. Pero mira, lo de la muerte, o más bien, la segunda muerte de Nazario Moreno, tiene el 37% de los impactos. Tampoco dio mucho, aunque si uno ve, ya veremos los periódicos, pues hay una risa contra Calderón, Sí, ¿verdad? claro. Ya lo veremos. Pero fíjate, el segundo tema, con 18% de los impactos, es el anuncio del viaje del presidente Peña Nieto a Ecuador y a Chile. Salió anoche, llegó anoche mismo al aeropuerto Sucre de Quito para una visita oficial al presidente Rafael Correa y de ahí va a Santiago de Chile para la toma de posesión del segundo mandato de Michelle Bachelet, la nueva Hay que presidenta chilena. Hay que ver si en este viaje no surge ya casi a fuerza el tema, El tema de de lo que está Venezuela. en el tema de Venezuela. Este fin de Va a semana tener que surgir. no se refleja en la mayoría de los medios, pero sí hubo una protesta de venezolanos en el Ángel, Fíjate. pues por lo que está pasando. Tercer tema, 17% de los impactos. Es el sismo en el Distrito Federal, 5.5. ¿Alguien lo sintió? 5.5 grados en la escala de Richter, no pasó, bueno, ni siquiera se cayó una ventana. Entonces, a donde voy es 17%, tercer impacto. Cuarto, 15% de los impactos es una declaración del Centro de Estudios Económicos, Sociales y Políticos del sector privado que dice la estabilidad no depende de eventos mediáticos. Esto quizás en otro contexto me parece que podría haber alcanzado un lugar en el PAI porque la declaración es importante y viniendo de donde Sí. viene es importante. Pero ¿qué tal con el 13% de los impactos? Esta declaración del rector de la UNAM, José Narro, respecto al Día de la Mujer, que dice, estamos lejos de la igualdad de género. Es decir, por eso yo menciono, realmente la segunda muerte de Nazario Moreno rescató a los medios. Sin embargo, hay mucha información que no está registrada. Uno es lo que tú acabas de mencionar, lo de Venezuela. Lo otro es este extrañísimo caso
del avión de Malaysia Airlines, que está lleno de suspicacia, lleno de sospecha, que detectaron que 2 pasajeros viajaban con pasaportes falsos de la Unión Europea, porque el avión, de acuerdo con los primeros reportes ya de los radares, dio la vuelta en U sin notificar. Es decir, está saliendo mucha información en pedazos con respecto a lo que sucedió en Asia, porque cayó en el mar de China, en aguas vietnamitas. Se cree, porque... vieron, sí, se cree. Se cree porque... Vieron un avión de Vietnam Airlines, vio restos sobre el mar, lo que no significa que sean restos de este avión. Sí, o sea, claro. Sigue siendo un enorme misterio lo que pasó, y es el gran tema en la prensa internacional, lo que sucedió con el avión de Malaysia de hecho, Airlines. todo el día de ayer en las noticias internacionales, BBC, CNN, todos, eso era la noticia. 289 muertos. Sí, es que es mucha gente. Una noticia sin duda que vamos a estar pendientes. En las portadas de los diarios hay estas y otras informaciones. El Universal reporta en sus 8 columnas, ahora sí, y lo que decía Raimundo, dejo de ironía en las cabezas en los titulares de los diarios, ahora sí abaten al líder de Templarios, Marina y Sedena ultiman al Chayo, peritaje confirma identidad. El gobierno del expresidente Felipe Calderón ya lo había dado por muerto. Trae un reportaje el Universal sobre este tema de la trata de personas, habla de un caso en particular, lograron entrar, ya había hecho una denuncia el Universal sobre la existencia de casas de seguridad donde tienen prácticamente retenidas a varias mujeres que son obligadas a prostituirse en la Ciudad de México, y logran entrar a una de estas residencias que siguen operando a pesar de las denuncias. Eso es lo que llama la atención. Una encuesta sobre la inseguridad en el Distrito Federal dice que el 66% de los capitalinos cree que ha aumentado la inseguridad en su municipio, en su colonia, lo cual habla de una percepción al alza en materia de inseguridad. Y también en Morelos, donde la ola de secuestros, dice el Universal, está imparable. Una nota también que, aunque está hacia abajo, que también trae el Universal, amenaza Morena existencia del Partido de Trabajo y de Convergencia. Así es. Que la verdad ese es uno de los temas que también han sido, políticamente no se ha discutido el impacto desde hace algún tiempo, el impacto que podía tener la creación de Morena. Lo hemos comentado aquí en la mesa sobre el PRD y probablemente lo vamos a seguir comentando, pero ¿y el Partido del Trabajo? Es ¿Sí? que Movimiento no se sabe Ciudadano. ¿Qué vaya a pasar si los va a absorber, no? Pues, es una posibilidad. Pues sí. Pero no es la primera elección. Sí, exactamente. exacto. Por ley, Morena tiene que ir solo en las Sí. elecciones del 2020. puede Pero coligarse. más que absorber, es simple y llanamente los que estaban dentro de estos partidos, a lo mejor en un momento van a Sí, perder. se van a ir como... Van a perder el porcentaje necesario para mantenerse como un partido oficial. Así ¿no? es. Excelsior dice, Zambada entregó al Chapo, esto lo dice Saviano, el escritor y periodista italiano, revela una conversación en la que el Mayo propuso a Joaquín Guzmán ceder el mando, afirma que había distanciamiento entre los dos capos. Este escritor italiano, conocido en México por varias obras, afirma o sostiene esta versión de que hubo una traición en las altas cúpulas del cártel de Sinaloa. La Razón trae en portada también con ese deje de burla, abaten, ahora sí, al mayor líder templario, o sea, muy similar a lo que traía el Universal. Y traen 2 fotos en donde uno parece ser el cuerpo de Nazario, ya muerto, y otra foto en donde supuestamente se le había tomado una foto de él en un evento, en un palenque. Lo comentamos la semana pasada. Tanto miedo tendría Nazario de que lo agarraran, que pues estaba en un palenque y se suponía que estaba muerto. Estaba siendo perseguido. Bueno, el Milenio tiene también algo sobre este tema. Sabían que vivía, ayer lo abatieron. Confirma que desde el 7 de febrero, a raíz del arresto de un operador, se confirmó que el Chayo no había muerto en 2010, como se dijo, y que el gobierno estaba ya tras la pista. Estas fotografías que menciona Ana María eran ya la evidencia de que efectivamente estaba vivo y estaban tras sus pasos. Bueno, pues son las portadas de los diarios esta mañana. Vamos a entrar en materia. En 2010 vamos a hacer historia sobre este asunto de la segunda muerte de Nazario Moreno. En 2010, el entonces gobierno de Felipe Calderón, a través del secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Poiré, confirmó la muerte de Nazario Moreno, alias El Chayo,
Y sin embargo, después de varios reportes de que este fundador de la familia michoacana y creador de los Caballeros Templarios seguía con vida, ayer se volvió a anunciar otra vez que había muerto tras ser abatido por fuerzas federales en el municipio de Tumbiscatío. Esta es la información. En Tumbiscatío, Michoacán, fuerzas federales abatieron a Nazario Moreno González, alias El Chayo, líder de los Caballeros Templarios. En conferencia de prensa, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, reveló que se recibieron varias denuncias anónimas que aseguraban que El Chayo seguía vivo y operando. Por ello, iniciaron una investigación y diversas acciones de inteligencia para lograr su captura. Esta persona era reconocida por su peligrosidad. Se le señala como responsable de múltiples homicidios y por ser el encargado de las tareas de adoctrinamiento del grupo delincuencial que encabezaba. Dando continuidad a las investigaciones, el 7 de marzo, en la misma región, se aseguró un vehículo y equipo de comunicación presuntamente propiedad de Nazario Moreno González. Con la información alcanzada, las fuerzas federales establecieron un cerco de seguridad en la zona en que se movía el presunto delincuente. Por medio de diversos estudios de dactiloscopía forense, autoridades de investigación criminal de la PGR confirmaron la identidad de Nazario Moreno. Esto gracias a que compararon sus huellas con las de su credencial de lector y con las de su cartilla de servicio militar. Dando el resultado de correspondencia positiva con la ficha decadactilar de los datos registrales en figuras dactilares y puntos característicos, los cuales resultaron ser idénticos. En conclusión, del análisis de la ficha decadactilar practicada por la Agencia de Investigación Criminal, se concluye en positiva la identidad de Nazario Moreno González al 100%. Sin embargo, el exsecretario de Gobernación Alejandro Poiré reconoció que hubo imprecisión en los datos disponibles respecto a la supuesta muerte del Chayo en 2010, los cuales fueron brindados por la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno de Felipe Calderón. Pero la muerte de Nazario Moreno no fue la única registrada en Michoacán. Ayer, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que en el municipio de Buenavista, Tomatlán, fue encontrado el cuerpo de un supuesto líder de los grupos de autodefensa que operan en Tierra Caliente. Además, el comisionado Alfredo Castillo informó que la Policía Federal detuvo a 15 presuntos secuestradores, entre ellos a Abraham Zamora Zamudio, jefe de plaza del municipio de Zamora. Bueno, pues este ya se decía, es uno de los fundadores, ¿no?, de estos dos grupos, primero de la familia michoacana, después de los Caballeros Templarios, y jugaba un papel muy importante porque era el encargado era uno de los ideólogos, digamos, ¿no? Creó incluso un libro. Había dos jefes fundadores, uno Jesús Méndez, que se llama Chango, que está detenido ya hace un buen tiempo, que era el operador, el operador, responsable de los, pues digamos, de los sicarios de la parte militar, y Nazario Moreno, que era el líder espiritual. Él hace algo con la familia michoacana, hoy Caballeros Templarios, que convierte a este cártel en algo muy difícil de atacar, muy difícil de poder neutralizar, porque a través de centros de adoctrinamiento, que era por la vía un poco religiosa, psicológica, religiosa, ¿no?, que daban cursos de superación personal. Y en estos centros de superación personal que estaban en todo Michoacán, lo que hacían era, pues, por una parte, ahí reclutaban a cuadros, a sicarios, y por la otra iban generando sus redes de seguridad, de logística, sus redes de protección, y toda una base social que llevó en muchas ocasiones a que el responsable de estos centros, Rafael Cedeño, también ya preso hace un buen tiempo, pues fuera el organizador de las marchas. Entonces, todas las marchas que realizaba muchas marchas que se dieron en Michoacán, donde el eje de la protesta era contra alguna de las autoridades
federales, particularmente en ese entonces contra la Policía Federal, eran organizadas por la familia michoacana y él era el que las encabezaba. Él tenía una credencial de un organismo de derechos humanos estatal y a través de esta cobertura organizaba las marchas y se ven las fotografías, están publicadas en la prensa. Claro, en esos momentos uno no sabía quién era, ya que lo detienen, dice, bueno, miren, está aquí encabezando la marcha y está aquí. Entonces, Nazario Moreno jugaba este papel muy mesiánico, muy teológico, por lo cual también era muy difícil de poderlo capturar bien. A diferencia de personajes como Jesús Méndez, o inclusive como otro de los prófugos y hoy uno de los dos jefes del cártel de los Caballeros Templarios, que es Servando Gómez Martínez Latuta. Siempre se consideró que la familia michoacana y ahora los templarios eran diferentes de las otras organizaciones criminales. En parte por porque tienen este elemento, ¿no? de adoctrinamiento que le permitió... Un adoctrinamiento social, más como movimiento armado que como de hecho, si tú recuerdas, Hillary Clinton había hablado en un momento dado de insurgencias, de grupos que estaban vinculados a un movimiento social con grupos de narcotráfico. Estaban hablando de la familia, en verdad estaban hablando de la familia michoacana. Ahora, también les permitió este esquema traficar en una forma muy diferente que traficaban otras organizaciones. ¿Por qué? Porque la presencia que tenía la familia michoacana en Estados Unidos les permitía tener mucho más confianza y mover drogas mucho más fácilmente. ¿Por qué? Porque como tenían identificado todas las familias en Michoacán, de los michoacanos que estaban en Estados Unidos. Porque ha sido históricamente la principal plataforma migratoria hacia Estados Unidos. Exacto. Entonces, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos hicieron un operativo donde arrestan a 300 personas, o sea, son 300 familias michoacanas que estaban en Estados Unidos, es por eso, porque tenían una relación muy cercana. Entonces, si tú no cumplías, en Estados Unidos sabían que tu familia en Michoacán iba a sufrir las consecuencias. Y por ahí venían las amenazas, que además es un grupo que ya hemos estado viendo a lo largo de estas semanas, no solo se especializó en el tráfico de drogas, es decir, ese comenzó siendo su origen, pero terminó siendo un grupo de extorsión, de secuestro, que secuestró prácticamente todas las actividades productivas de Michoacán, desde el aguacate hasta el limón, la explotación de minerales como el hierro, es decir, se metieron en todos los campos que pudieron de la vida de este estado y controlaban prácticamente la economía del estado. Eso es parte de lo que se está tratando ahora de revertir. Pero ¿quién era este sujeto? A Nazario Moreno le llamaban el más loco. ¿Por qué? ¿Por qué le llamaban así? Bueno, pues aquí le presentamos este perfil de quien ya, dice la PGR, se encuentra ahora sí fallecido. Nazario Moreno González, alias El Chayo, el más loco o el doctor, nació en 1970 en Apatzingán, Michoacán, y fue el líder fundador del grupo criminal La Familia Michoacana. Al lado de José de Jesús Méndez, alias El Chango, traficó drogas y realizó múltiples secuestros y asesinatos, principalmente en Michoacán, el Estado de México, Guerrero y parte de la Unión Americana. Nazario Moreno era el encargado de adiestrar a los sicarios de la organización. Se dedicaba a motivar psicológicamente a sus integrantes. Incluso plasmó en un libro lo que sería para la organización su guía. En diciembre de 2010, autoridades de la Policía Federal dieron a conocer su muerte tras un operativo, aunque nunca se mostró su cuerpo. Como señalamos el día de ayer, diversos elementos de información obtenidos durante el operativo coinciden en señalar en el que el día de ayer cayó abatido Nazario Moreno González, también conocido como El Chayo o el Doctor, principal líder y uno de los fundadores de la organización criminal de la familia michoacana. Con la caída del Chango Méndez en 2011, así como la de otros líderes de la familia michoacana, se dio fin al grupo criminal. La PGR llegó a ofrecer por su captura hasta 30 millones de pesos. Ahí veíamos a Poiré en esta declaración que, bueno, pues ayer tuvo que retractarse en un comunicado público. ¿Cuál era la información a la que se refería Poiré? El día anterior a ese día, el 10 de diciembre, había un operativo, que este es en donde hubo un operativo de la Policía Federal, donde estaban en Apatzingán y ven salir un convoy.
ese convoy lo empiezan a seguir y empieza a haber una persecución en la cual este convoy empieza a hacer maniobras de tipo paramilitar, por lo cual les extrañó de manera muy fuerte a la Policía Federal que un convoy tuviera este tipo de protección y que tuviera el apoyo de tantos cuadros de la familia michoacana. Por lo tanto, asumieron que se trataba de uno de los jefes de la familia michoacana. Ese combate duró, 9 de diciembre, duró 24 horas. Se fueron a la sierra, hubo que enviar inclusive aviones hasta con 3 toneladas de pertrechos para la batalla. De ese tamaño fue la gran batalla, y lo que tienen en Plataforma México existía, porque está hoy en día un poco maltrecha, por no decir desmantelada, existía la posibilidad a través de los sistemas integrados con Estados Unidos de poder estar grabando este tipo de operaciones en tiempo real. Y lo que se vio en esas imágenes fue que esta persona que identificaron a lo largo del combate como Nazario Moreno, había caído y se lo habían llevado. Nada más que esa era toda la información que tenían, que se lo habían llevado. No podían saber si estaba muerto o si estaba herido. Y sobre esa base viene esta declaración, sin tener realmente la certeza de que estaba muerto. Por eso es tan grande el error, porque la información de inteligencia que tenían no es lo que está diciendo Alejandro Poiré o lo que dijo Alejandro Poiré. La información que tenían es que había caído y se lo habían llevado. Y como una práctica, particularmente la familia michoacana, los caballeros templarios, es que no dejan ni a sus muertos ni a sus heridos, pues asumieron que ya estaba muerto. Que estaba muerto. Entonces, pero ¿por qué lo asumieron? O sea, que más allá de la descripción... Porque había la premura de decir, dimos el golpe y matamos a uno de los fundadores de la familia. Pero ya habían tenido varios errores catastróficos en términos de anuncios de muertes o de arrestos antes. Pero no en ese momento, No, pero aún así, Lo que pasa es que no lo haces, aunque no tengas tú un error, no lo haces. Sí, pues exacto. Y yo creo que también es importante recalcar en este momento qué es lo que se está viendo o cómo se está percibiendo la administración de Peña Nieto. Ya, para aquellos que critican al PRI o critican al presidente, la realidad es que agarraron el Chapo, agarraron el Lasca y matan a Nazario. A Lascano, jefe de los Zetas. Lo mataron no lo agarraron. No, a Lascano lo mataron. A Heriberto Lascano lo mataron, lo batieron. Bueno, entonces ya tenemos Zetas, ya tenemos, o sea, como han agarrado un jefe de cada uno de los diferentes cárteles. O sea, hay que reconocer que este gobierno ha hecho en un año lo que no pudo hacer el presidente Calderón en todo el sexenio, aunque sí agarraron a muchos líderes, no de este nivel, muchos de ellos ya salieron o están a punto de salir. Este ha sido un año probablemente de los más exitosos que ha tenido el gobierno de México en términos de poder descabezar cárteles. Ahora, lo más difícil viene. ¿Cómo asegurar que estas organizaciones, al volverse a reorganizar, perdón que esté repitiendo la palabra, no vaya a surgir un coto de violencia muy importante? Aquí es la parte interesante, porque nosotros estamos viendo a los caballeros templarios como un grupo homogéneo. Sí, claro. Y así como tampoco es un grupo homogéneo, o era un grupo, es el Cártel del Pacífico, tampoco la familia michoacana, los caballeros templarios. Las dos personas que quedan ahora al frente de los caballeros templarios, que son Servando González y Enrique Servando Gómez Martínez, estoy confundiendo con un amigo mío, y me va a decir de Servando González. Y Enrique Plancarte, ellos estaban mucho más vinculados a la línea de mando de Jesús Méndez, el Chango Méndez. Entonces, descabezan, está totalmente descabezada y totalmente desarticulada una facción de los caballeros templarios. Faltan los que eran 2 y 3. Plancarte era 2 en la línea de Jesús Méndez, y Servando Gómez
era número, ahora sí lo dejé bien, era número 3. Sí. Nada más que del número 3, siempre se le adjudicó un nivel que no tenía porque era el más mediático. Pero ahora sí se es convierte parte de la gran estructura. Y aquí hay otra diferencia. Las autoridades que tenían indicios desde el gobierno de Felipe Calderón, desde noviembre del 2011, que Nazario Moreno podía estar vivo por unos documentos que el ejército decomisó en una comunidad michoacana, tenían sospecha, insisto, desde el 2011. No lo dieron a conocer. Bueno, no lo dieron a conocer. Sí. Y el ejército pues mantuvo una línea desde entonces tratando de verificar. Y una conclusión que se llegó el año pasado era que podían tener un tipo de relación, es decir, una negociación para que se entregaran los caballeros templarios, pero en el caso del Chayo era imposible por este perfil mesiánico, teológico que tenía. Y lo dice ayer en la conferencia de prensa Monte Alejandro Rubido, habla de que el operativo era para detenerlo, lo tenía prácticamente cercado y bueno, en repele el intento de capturarlo, abre fuego, bueno, se hace el tiroteo y es cuando muere. Qué importante abatido. lo que dice Raimundo, esta palabra de negociar, porque si ustedes recuerdan, hace como 2 años, los caballeros templarios habían salido a decir, nosotros estamos dispuestos a negociar con el gobierno. Servando Gómez Martínez. Exacto. Vamos a una pausa muy breve y volvemos con más al primer café. El espectacular que estaba colocado en Campana 20, esquina con Patriotismo, fue desmontado, desde la lona hasta el unipolar que lo sostenía. No fue el único. Metros más adelante, sobre Patriotismo, en los números 112 y 895, 2 carteleras también se retiraron. Aunque no tenían publicidad y las mantas estaban en blanco, personal de la empresa Rentable utilizó grúas y un equipo de 20 trabajadores para quitar los anuncios de Ricardo Escoto Núñez. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, esto obedece a un reordenamiento sobre Avenida Patriotismo, uno de los 16 corredores publicitarios que hay en la ciudad. Derivado de la propuesta de reasignación que han hecho las empresas ante la Autoridad del Espacio Público, deben de retirar en función precisamente de participar en ese reordenamiento. Pero lo anterior fue la ejecución de un retiro anunciado, porque horas antes, Ricardo Escoto se había reunido con el Consejo de Publicidad Exterior, en donde adelantó el desmantelamiento de las estructuras publicitarias que ya vimos. Buenas tardes, Ricardo Escoto, de la Asociación de Publicistas en Exterior. Solo para subrayar, porque es de relevancia importante para las empresas que forman la asociación que presido, el hecho de que este retiro que hoy se va a llevar a cabo es voluntario. No le va a costar un peso a la ciudad. Pero mientras se desmontaban los espectaculares, Sedubi anunció la asignación de 19 nuevos lugares, precisamente en Avenida Patriotismo. ¿Para quién o para quiénes son esos espacios? Está Vendor Publicidad SADCB, RAC SADCB, Servicios Inmobiliarios REN SADCB, Máxima Vallas y Unipolares SADCB, Publicidad Rentable SADCB. Son hasta ahorita las que tenemos ya nosotros considerados en función de la presentación de las solicitudes. Otra vez ganó Ricardo Escoto, porque Servicios Inmobiliarios REN, Publicidad Rentable y Máxima Vallas y Unipolares son empresas de la Asociación de Publicistas en Exterior, APEX, que preside el zar de la publicidad. Esto es, Ricardo Escoto usó a su favor el artículo 4º transitorio de la Ley de Publicidad Exterior, que condiciona la asignación de nuevos espacios al número de espectaculares retirados, es decir,
La empresa que quita primero y más, recibe más y mejores lugares para las nuevas estructuras. Escoto Núñez lo sabe bien, porque fue precisamente lo que hizo para que Rentable sea la única empresa en el nodo publicitario de la Glorieta de Insurgentes. El zar de la publicidad retiró 3 anuncios sobre patriotismo. ¿Cuántos le fueron asignados? Al tiempo. Isa Osorio, Proyecto 40. Esta semana en su revista Cambio, se va, sin la capacidad para impulsar su proyecto político al interior del PRD y alejado de la militancia, Marcelo Ebrard está con un pie fuera del Partido del Sol Azteca y evalúa las pocas opciones que le quedan para tratar de seguir vigente. Recuerde, busque su revista Cambio. Inteligente, innovadora y versátil. La revista Central cumple 2 años. Felicidades. Cuesta trabajo que en el negocio algo nos sorprenda y ustedes lo lograron. 2 años, hombre, les deseo muchísimos más. Felicidades y enhorabuena. Bueno, pues muchísimas felicidades a la revista Central por estos 2 años, 2 años mostrándolos la vanguardia del mundo editorial, que sean muchos años más éxitos y los seguiremos leyendo. Felicidades. Desde luego que nos sumamos a esta felicitación de una publicación inteligente, interesante y por lo tanto entretenida. Felicidades a los amigos de Central. Felicidades a la revista Central por los primeros 2 años de publicarse cada mes. Felicidades a todo el equipo de producción, porque gracias a ellos tenemos una revista objetiva, una revista divertida. 2 años de mantener enterados a sus lectores sobre lo que acontece en el ámbito social y cultural. Quien anda muy multifacética es la cantante estadounidense Katy Perry, pues ya no solo le hace a la cantada, sino también ya se convirtió en la chica del clima en un programa de televisión australiano. Dio el clima de una manera muy peculiar, como solo ella sabe. Le cambió el nombre a cada ciudad, por ejemplo a Hobart lo mencionó como Hogwarts. Y hasta la cifra le cambió, oiga. Qué cosas, oiga, de 20 a 2, pues ¿cómo es eso? Or 2 for Hogwarts. Al terminar con su participación, la cantante comentó: And if you don't understand all this, I'm sure you have an app on your phone. En una semana yo la voy a educar perfectamente. Pero en donde hicieron de las suyas fue en una televisora que transmitía en vivo unas declaraciones en las que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, hablaba sobre sus reuniones con el secretario de Estado de Estados Unidos. Durante la transmisión en vivo, el ministro tuvo un ligero cambio de nombre que suena igual al suyo, pero no es lo mismo. En el subtítulo, o sea, el súper, podía leerse algo así como lo que ve en pantalla. ¡Qué cosas! Ahí está el errorcito. Y hablando de polémicas, hay alguien que ha creado una y bastante fuerte. Es en las redes sociales y en la internet. Se trata del regidor panista de Matamoros, Tamaulipas, Hugo García González. Y es que figúrese, andan unas imágenes ahí circulando por la red, donde se le ve con un rifle y animales muertos. Eso de las redes, ¡ay, nanita! Porque es usted un cínico, un sinvergüenza, un insolente. Bueno, y así las cosas. Hasta aquí las quemadas del día. Bueno, ¿para qué ponen a Katy Perry a dar el clima? Está bien, no es precisamente su especialidad. Que la pongan a cantar, que es lo que sí sabe hacer bastante bien. El tema de la cacería es un tema que pues hay muchas partes del país, particularmente el norte del país, donde la cacería es algo no solamente aceptable, es una buena forma, es un recurso económico que ahora se está usando más y más en estos ranchos, en donde permiten la cacería y lo promueven. Y te digo, a mí no me gusta,
pero yo vengo de esa parte del país en donde yo estoy viendo, llegas a Hermosillo y está lleno de cazadores estadounidenses que están viniendo a cazar a pero México. Socialmente, lo dicen las encuestas, cada vez es más rechazada esta idea de matar animales por diversión. Hay todo un movimiento y se ha visto bastante claro. Particularmente los niños de las últimas generaciones, pues, o sea, lo que piensas es en Bambi, pues sí, están matando a la mamá de Bambi. Bueno, pues ahí están las quemadas. Vamos a... platicábamos la semana pasada de lo que ocurrió en el Estado de México con la cancelación de un festival de música rock, del Heaven Metal, y le decíamos que tenía que ver con las condiciones de inseguridad en el Estado. Bueno, pues este fin de semana parece confirmar lo que ya se comentaba, una jornada altamente violenta la que vivieron varios municipios del Estado de México. 7 personas fueron asesinadas en 2 bares en los municipios de Chicoloapan, Los Reyes, La Paz. Se presume que estarían relacionadas con el crimen organizado. Hubo también ejecuciones en otras zonas del Estado y se habla ya pues, de una situación que está adquiriendo niveles de emergencia en varias regiones del Estado de México. Dos ataques armados en bares de los municipios mexiquenses de Chicoloapan y La Paz dejaron un saldo de 7 muertos y 3 personas heridas. El primero se registró en un bar ubicado sobre la carretera México-Texcoco, donde hombres armados dispararon contra 4 personas. Tras el ataque, se encontraron mantas con supuestas firmas de la familia michoacana. Posteriormente, en el municipio de Los Reyes, La Paz, se abrió fuego contra clientes y empleados de otro bar, lo que dejó 3 muertos y 2 lesionados. El sitio quedó resguardado por elementos municipales y estatales. Pero estos no han sido los únicos hechos violentos en el Estado de México. En lo que va del 2014, se han cometido 97 asesinatos relacionados con el crimen organizado, 66% de los cuales se concentran en 6 municipios. De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2013 en la entidad se cometieron más de 1,660 extorsiones, de las cuales la mitad se reportaron en Nezahualcóyotl. Eso, lo que está pasando en el Estado de México, también refleja la percepción que están teniendo las personas que viven en el DF en las cuestiones de inseguridad. Más allá de que sí creo que ha habido un incremento de ciertos delitos en ciertas partes de la ciudad, pero si tú le adicionas lo que está pasando en el Estado de México, claro que la gente va a empezar a ver, no diferenciar lo que pasa en el Estado de México, lo que está pasando en la Ciudad de México, que además es de esperarse que si pasa en el Estado de México se va a ir filtrando a la Ciudad de México, ¿no? No sé, efectivamente. Y el Estado y el gobernador del Estado de México no ha salido a dar declaraciones contundentes en términos de, uno, reconocer que sí ya se ha incrementado de una forma dramática la presencia del crimen organizado, por lo menos de los delitos relacionados al crimen organizado, y 2, ¿qué es lo que va a hacer? Efectivamente, y bueno, hay lugares donde ya tuvo que entrar el ejército, el caso de Catepec, ¿no? Pero sí ha faltado por parte de la figura, digamos, del gobernador Rubiel Ávila, por reconocer esta situación que la vemos todos los días. Son municipios que están viviendo ya hechos de violencia que se solía decir que no pasaban en esta zona del país, ¿no? Que eran cosas que pasaban en algunas ciudades donde había fenómenos de violencia mucho más fuertes. Bueno, pues ya están aquí, y no de ahorita, ya tienen varios meses, si no es que años, ocurriendo en Ciudad Nezahualcóyotl, en toda esta zona del oriente del Valle de México, y ahora también en otros municipios del estado. Ahora, si tú le adicionas también lo que está pasando en el estado de Morelos, en donde también se está subrayando, y que, como lo dice el Universal en su portada, imparable la ola de secuestros, de plagios en Morelos, en donde se disparó. Morelos es en este momento el estado donde más secuestros hay, y te acuerdas que lo habíamos debatido aquí en la mesa. Fenómenos diferentes. Pero Morelos siempre ha sido un corredor de secuestros. Sí, tiene más de 15 años siendo una parte importante. En el caso del Estado de México, aquí lo comentamos el año pasado, cuando se dispara a partir de enero del año pasado este tipo de violencia vinculado con la delincuencia organizada, particularmente con los cárteles. Y aquí explicamos, en esta misma mesa, que había sido resultado de este arranque muy fallido en materia de combate al narcotráfico, donde originalmente, y afortunadamente ya cambió, había habido un repliegue.
Y en el momento en que hubo un repliegue, y aquí lo comentamos precisamente sobre la familia michoacana, los caballeros templarios, Sí. que estaban prácticamente aniquilados, estaban totalmente corriendo, y el momento en el cual dejan de combatirlos, allá en diciembre del 2012, vuelven a reagruparse, vuelven a tomar fuerza y se extienden hacia otros estados. Y un estado que resultó directamente impactado por esta mala estrategia de origen del gobierno federal fue la expansión de los caballeros templarios. No es casual que en los últimos 5 meses se haya relegado ya al comisionado de seguridad pública de las estrategias, para dar paso a una estrategia ya distinta, distinta en cuanto a la parte táctica, como también distinta a la parte de organización, al montarle encima a un comisionado en Michoacán, darle esta enorme importancia al Secretariado de Ejecutivo de Seguridad Pública, y ahora lo que vimos hace rato, al jefe de la Agencia Federal de Investigaciones. Pónganse, tomen en cuenta lo que vieron, porque lo vamos a estar viendo mucho en los próximos meses, que esta ya es el arma, no el arma, el brazo de investigaciones criminales de la PGR, que fue un señalamiento que hizo el procurador, que iban a restablecer lo que durante casi una década había estado destrozado. Sí. Así es. Y bueno, por lo pronto el acento está en estos momentos en el Estado de México, donde ya hay pues muchas críticas a la actuación del gobierno local y la falta pues de aceptar una realidad y pedir medidas. Si no puede, ahora sí que como dijo el clásico, si no puede el gobernador del Estado de México, tiene 2 opciones: o pide ayuda, o a la otra que le dijo Alejandro Martí, renuncia. Nos vamos a una pausa y volvemos después de esto. El Instituto Federal de Telecomunicaciones declaró como agentes económicos preponderantes a Grupo Televisa y a las empresas de Carlos Slim. En el sector de telecomunicaciones se determinó como agente económico preponderante al grupo de interés económico conformado por América Móvil, Teléfonos de México, Teléfonos del Noroeste, Radiomóvil Dipsa, Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa. Y se les impusieron 10 medidas a seguir. Entre ellas, tendrán que compartir a terceros su infraestructura, como torres, sitios, ductos y derechos de vía. En materia de interconexión, no habrá tarifas únicas. No podrán realizar cargos a sus usuarios por concepto de roaming nacional, el servicio que se da cuando se realizan o reciben llamadas fuera de la ciudad de origen. Se les prohibió adquirir en exclusiva derechos de transmisión para cualquier lugar del territorio nacional. Por su parte, Grupo Televisa fue declarada agente preponderante. En el sector de radiodifusión se determinó como agente económico preponderante al grupo de interés económico conformado por Grupo Televisa, Sociedad Anónima Bursátil y a diversas empresas relacionadas. Y se les impuso al grupo, al agente económico preponderante, las siguientes medidas. Medidas relacionadas con el acceso y uso compartido de infraestructura pasiva. Medidas relacionadas con contenidos. Y FETEL señaló que este grupo tendrá que compartir su infraestructura de radiodifusión con otros operadores, tales como plantas transmisoras, derechos de vía, torres, sitios, mástiles y fuentes de energía. Deberá publicar y entregar tarifas y términos de sus transmisiones publicitarias, paquetes, descuentos y otras prácticas. Y FETEL le prohibió adquirir en exclusiva derechos de transmisión de eventos relevantes dentro de México, como encuentros deportivos. Cabe mencionar que este viernes IFETEL publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para licitar 2 nuevas cadenas de televisión abierta. Al respecto, Azteca expresó que la declaratoria es el primer paso para generar condiciones de competencia real e inhibir las prácticas abusivas. En un comunicado, indicó que cuando un solo agente económico concentra un mercado, perjudica a los usuarios, pues eleva los precios y ofrece servicios de menor calidad. Asimismo, consideró que el camino por recorrer aún es largo y la regulación solo será útil en la medida que se cumpla. También dio la bienvenida a la competencia en materia de telecomunicaciones, ya que esto motiva a las empresas a mejorar.
El servicio de guardacostas de Vietnam localizó fragmentos de lo que parece ser la puerta y un trozo de la cola del avión Malaysian Airlines, que desapareció la madrugada del sábado con 239 personas a bordo. De acuerdo a los primeros informes emitidos por autoridades de aquel país, se informó que la aeronave pudo haberse estrellado o explotado en el aire al sur-suroeste de la isla Tu Chu. El ministerio vietnamita señaló que debido a la oscuridad y a las condiciones adversas del lugar, el equipo de rescate no pudo confirmar si el hallazgo corresponde al vuelo MH730, por lo que las actividades de búsqueda se reanudarán en las próximas horas. On the possibility of hijack, we are not ruling any possibility. However, it's important to state that our main concern is to focus our effort in finding the missing aircraft. En tanto, la Cancillería italiana y austriaca confirmaron los nombres de 2 de sus ciudadanos que aparecen en la lista de pasajeros, quienes dijeron son los mismos que denunciaron un robo en Tailandia. No, está el caso de este avión. Hasta este momento, por lo menos en este momento, no hay información de dónde está este vuelo. Es lo que estoy viendo en las notas internacionales. Y crea ese nerviosismo de que esto sea un atentado terrorista. Y si ese es el caso, entonces estaríamos viendo como una renovación de el temor a nivel global sobre atentados en donde están usando aviones. Ahora, hay que ver, porque no es la primera vez que desaparece un avión. ¿Te acuerdas en el avión de Air France que desapareció, que había despegado de Brasil? Entonces, que también pero ese avión iba en ruta y de repente desapareció de los radares. Exacto. Aquí regresó en la ruta y desapareció. El haber desaparecido por completo los radares sí sugiere una explosión en el aire. Así es, bueno, pues vamos a ver qué pasa, estaremos pendientes de este caso. Bueno, esta tarde nos vamos a despedir dejándolo con imágenes de estos hechos curiosos que ocurren a lo largo del mundo. Esto es lo que usted no se puede perder. Con esto le deseamos que tenga una excelente semana y nos vemos aquí muy temprano mañana. Ana María Salazar, buena tarde. De nuevo, en el primer café a las 7 de la mañana. Nos vemos Buena tarde, Raimundo. Ya veremos qué dice el presidente Calderón mañana. Sí, oye. Ya nos vamos, pero esto no se lo puede perder. No cabe duda que ni los pandas se salvan de los regaños de mamá. Si no, mire este tierno pandita que andaba con mucha, pero mucha energía a altas horas de la noche. Jugaba, caminaba y daba vueltas por doquier. Simplemente no quería dormir. Su mamá le ordenó ir a la cama. 1, 2 veces y el bebé panda seguía con la diversión. Hasta que su mamá decidió cargarlo y llevarlo al lugar donde el par de osos descansan. Este par de pandas vive en un área habilitada en Taiwán y gracias a las cámaras ahora podemos compartir parte de su vida cotidiana. Así nos despedimos, pero recuerde que si se trata de algo raro, loco o divertido, seguro es algo que no se puede perder.